Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Leonardo Nin y Natalie García sobre el libro El Español de Santo Domingo de Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña nació el 29 de junio de 1884 en Santo Domingo, República Dominicana. Escritor, filólogo, filósofo, periodista y crítico dominicano, representante del movimiento modernista. Su infancia la pasó rodeado de un ambiente intelectual y tras acabar sus estudios secundarios vivió en Estados Unidos, Cuba, México, España y Argentina, completando su educación universitaria, investigando y trabajando como profesor y conferenciante, mostrando sus grandes dotes de humanista. Con 20 años de edad en Cuba escribió su primera obra titulada Ensayos críticos. Posteriormente a esta etapa y en Estados Unidos, donde aprendió inglés, obtuvo un máster y un doctorado en letras. A principios de los años 20 es nombrado director general de enseñanza pública y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, colaborando con la revista Saga Moderna. Tras esta etapa, colaboró con el Centro de Estudios Históricos de Madrid junto a Ramón Menéndez Pidal, y fue uno de los grandes impulsores de la revista de Filología Española. Recibió la cátedra Charles Seton Norton de la Universidad de Minnesota, donde permaneció hasta su vuelta a Hispanoamérica. En 1925 vivió en Argentina, siendo profesor de la Universidad de Buenos Aires y La Plata. A finales de 1931 regresó a Santo Domingo a ocupar la superintendencia de enseñanza, pero 2 años después volvió a Argentina, sin poder poner en marcha su programa educativo. De vuelta a Argentina, fundó la Universidad Popular Alejandro Korn, dirigiéndola desde 1937 hasta su fallecimiento. En 1940 fue corresponsal del Heraldo de Cuba y durante esta época dio clases en las universidades norteamericanas de Minnesota, Chicago y California, y fue invitado especial de la Universidad de Harvard para dictar la prestigiosa cátedra Charles Eliot Norton. En algunas de sus obras utilizó el seudónimo E. P. Garduño, destacando la obra escrita en 1925, La Utopía de América. En su país, la prestigiosa Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, precisamente, lleva su nombre, así como la Biblioteca Nacional de la República Dominicana. Falleció el 11 de mayo de 1946 en Buenos Aires, Argentina. Y para hablar de esta obra de Pedro Enrique Sureña, que tenemos pautada para esta edición de la Tertulia Literaria de Papel Maché, contamos con la presencia de Leonardo Nin, que nos acompaña desde Boston, Estados Unidos, y Natalie García, que nos acompaña desde San Francisco de Macorís. Jóvenes, ¿cómo están ustedes? Y bienvenidos. Un gusto y un honor estar contigo y con Nati en este encuentro, en este conversatorio sobre tan importante libro y tan importante dominicano. Para mí es un gusto y un honor y un privilegio estar aquí. Igual, un placer estar aquí. Es un honor para mí estar acompañada de ustedes dos y más si vamos a socializar sobre este importante intelectual dominicano. Tenemos como primer punto en la agenda del programa hablar un poco sobre la vida de Pedro Enrique Sureña. Natalie va a abordar este punto, o sea, con detalles de su biografía y de su periplo, porque Pedro Enrique Sureña fue un dominicano que vivió más fuera de República Dominicana que en República Dominicana, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre todos esos aspectos de la vida de Pedro Enrique Sureña. Bien, pues como sabemos, Pedro Enrique Sureña recibió una educación muy amplia desde temprana edad por ser hijo, ¿verdad?, de Salomé Ureña de Enríquez, de Francisco Enríquez y Carvajal, y se dice, ¿verdad?, que en su casa confluían grandes intelectuales y que esto lo conectó desde temprana edad con libros,
con la lectura y que esto permitió que fuera formándose como el gran intelectual que más adelante, pues, ¿verdad?, se convirtió. Entonces, de Pedro Enríquez Ureña se puede decir que fue un gran maestro, fue un gran intelectual, un humanista, con una influencia notable de Eugenio María de Hostos, y ya eso es, ¿verdad?, bastante descriptivo con esa comparación, decir esa influencia que tuvo. Y me llama mucho la atención escuchar la entrevista que le hicieron a Ernesto Sábato, ese gran escritor argentino, y escuchar la descripción que él hace de Pedro Enríquez Ureña maestro, del docente humanista que él tuvo la oportunidad de conocer. Y él lo describe como el modelo que debe seguir todo maestro, porque enseñaba a sus estudiantes a valorar la lengua desde sus diferentes matices. Una lengua, habla él de una lengua castellana bien hablada, ¿verdad?, y correcta, pero como se podría decir, sin una discriminación. Defendía esa unidad dentro de la diversidad. Y él le ponía como ejemplo a Sábato, al grupo, ¿verdad?, de estudiantes en donde estaba Sábato, le ponía el ejemplo de una orquesta y decía que una orquesta se compone por personas que están tocando diferentes instrumentos y que eso hace que se haga la música y que se pueda disfrutar. Entonces, llama poderosamente la atención ver cómo un intelectual de tanta capacidad, de tanto renombre, pues permita que sus estudiantes se apropien de una lengua, pero con ese sentido de flexibilidad, con ese sentido de humanismo, ¿verdad? Porque por eso se enmarca dentro de esta corriente humanista. Y Borges también, entonces, hace referencia a ese hombre tan estudiado, a ese hombre tan preparado. Dice Borges, él lo había leído todo. Sin embargo, dice que era muy fácil comunicarse con él, porque no abrumaba con sus conversaciones. Me imagino que Borges quiere decir con esto que no utilizaba esas palabras rebuscadas y no tenía ese lenguaje inalcanzable, esa forma de expresión, vamos a decir, inalcanzable para poderse expresar. Y por eso Borges habla de ese Pedro Enríquez Ureña, con quien era fácil conversar a pesar de que tenía tanta formación intelectual. No, pero así mismo es, Nati. Otra cosa importante que le dijo a Sabato, y yo creo que es el principio de la lingüística moderna, le dio una lectura de lingüística cuando le dice, habla el castellano, aprende la lengua, pero no te fíes en modernismos insustanciales y baratos y momentáneos, pero tampoco te esclavices con el canon absoluto. O sea, le dijo, aprende el idioma, pero sin simplemente convertirte en un tecnócrata de la lengua, sino que estúdiala, vívela, apréndela y toma los modernismos, pero no cualquier modernismo que entre al idioma. Que eso fue una de las cosas de los consejos grandes que le dio a Sabato, y Sabato lo empleó en toda su obra, con el castellano que escribe Sabato. Y saben la historia detrás de eso, que Sabato lo que hacía era que estudiaba ingeniería física en la Universidad de Madrid, y un día pasó por un salón de clase y escuchó a Pedro Enríquez Ureña hablar, y automáticamente fue al departamento, se cambió de carrera y se fue a estudiar bajo Pedro Enríquez Ureña. Y con Borges, otro elemento hermoso que dice Borges de Enríquez Ureña, que decía que siempre le daba la razón al otro.
propósito de Pedro Enríquez Ureña y de su obra es que, en base al consejo que le había dado anteriormente a Ernesto Sábato, y gracias a ti por la corrección, el acento y la observación, para mí es un verdadero honor hacer honor, ¿verdad?, a eso que Pedro Enríquez Ureña predicaba, de que América era tan distinta lingüísticamente, pero a la misma vez tan única y tan unificada con el castellano, que no importaba de dónde se hablara, al final de cuentas todo venía a ser castellano, y que debíamos de sentirnos orgullosos de esa singularidad de nuestra lengua, esta lengua de Nebrija, esta gran lengua, Juan Inés de la Cruz y tantos escritores de nuestros regalos, ¿no? Que nos dejó la colonia, es lo único que nos dejó eso, ¿no? La lengua. Entonces, una de las cosas que estábamos acentuando en la conversación tras batidores era que Pedro Enríquez Ureña le había dado un gran consejo a Ernesto Sábato, y es que le había dicho que la lengua, ¿no?, debería ser un instrumento en el que como intelectual, como escritor, debería mantenerse siempre estudiando a la corriente, que no podía ignorar las variantes y los modernismos, pero que ignorara los modernismos vanos y que no tenían sustancia, que eran modernismos del momento y de una clase que estaban palabras condenadas a desaparecer, pero que tampoco se volviera un dogmático estricto, un tecnócrata de la lengua, sino que la viviera en el punto medio, como analista y como amante de ella, como hablante. Y también cuando Borges hace esta observación sobre Pedro Enríquez Ureña, dice que, como dijo Nati anteriormente, daba la impresión cuando se hablaba con él de haberlo leído todo, pero que en una conversación directa con él como intelectual siempre encontraba un punto de balance para darle la razón, y que quien hablaba se sentía siempre como que Pedro Enríquez Ureña lo escuchaba. Y entonces una gran cualidad intelectual, porque Pedro Enríquez Ureña no solamente estuvo en el momento perfecto, en el pre-boom latinoamericano, porque estuvo ahí en el momento exacto cuando la lengua castellana adquiere ese nivel de respeto en Latinoamérica con la explosión del boom, el pre-boom, que son los Sábatos, que es el gran Borges. Él interactúa con ellos, pero el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar la obra del español en Santo Domingo, pero antes de estudiar la obra del español en Santo Domingo, yo creo que deberíamos de, además, analizar el entorno de Pedro Enríquez Ureña en la América. Y es que Pedro Enríquez Ureña, como dijo Nati anteriormente, es hijo de un presidente, de un expresidente, o sea que, pero también está bajo la tutela de Eugenio María de Hostos, y Eugenio María de Hostos es el gran sembrador y el gran intelectual que desarrolla y establece las pautas para desarrollar el sistema educativo dominicano, que de hecho nos ha dado muchos resultados como nación. Porque cuando vemos a República Dominicana en cuanto a su desarrollo académico, ¿no?, en el Caribe actual, no estamos tan atrasados. Y todo eso fue parte de la base que sembrara Hostos. De hecho, más tarde Trujillo quiere encasillar a Pedro Enríquez Ureña y lo invita al inicio de la dictadura, ¿no?, a hacer, como sabe lo que pasó con Hostos y sabe que Eugenio María de Hostos fue el gran maestro y amigo de los Enríquez Carvajal, del presidente, amigo de Salomé Ureña, lo invita a reformar el sistema educativo dominicano. Y Pedro Enríquez Ureña llega a la isla, y lo que hace es que, cuando se da cuenta de que no está de acuerdo con las ideas políticas y el curso político que ha tomado el país, Pedro Enríquez Ureña envía a la esposa y a la hija hacia Francia, hacia París, en unas vacaciones, y él desaparece, se le escapa a Trujillo, que si se hubiera quedado en la isla hubiera pasado lo que le pasó a Ramón Marrero Aristi, al mismo Bosch, o al mismo Balaguer, que terminaron o como sirvientes del sistema, o críticos del sistema, o muertos por el sistema. Pero esas eran las opciones. Así es. Sí. No había un término de balance. Era una cosa o la otra. Entonces también, pero esto también le sirve también de bendición, porque lo mejor que le pudo haber pasado a Pedro Enríquez Ureña es escapar de las garras de Trujillo. Porque se va ¿a dónde? Se va a México. Y en México está en un proceso muy hermoso, muy único, reencontrando el indigenismo y el americanismo del punto de vista de las clases oprimidas, que no había sido tomado en cuenta dentro
del canon del castellano. Le habían dado mucho al castellano en el punto de vista cultural, en el punto de vista intelectual, pero nunca se hubiera visto desde el punto de vista indigenista. La América indigenista que comenzó, de la que aprendió Pedro Enríquez Ureña en México y que logró, yo diría que adoptar y luego aportarle y expandirla, que es lo que hacen los grandes pensadores del mundo, ¿no? Cuando tienes algo en las manos, Pedro Enríquez Ureña comienza a clasificar las lenguas nativas de América y es el primero en hacerlo. Y eso es parte del movimiento indigenista que estaba tomando manifiesto en México. Pero luego de eso se va a Harvard y enseñaba en la sala 1. De hecho, en la universidad hace un tiempo se hizo un homenaje a él en el salón donde aparecen algunos manuscritos escritos por él que todavía están ahí como parte del museo de Pedro Enríquez Ureña. Pero una cosa le pasa y a los que hablamos castellano cuando nos encontramos entre una lengua como la lengua inglesa, y es que Pedro Enríquez Ureña de ahí se va ¿a dónde? Se va a la Argentina, pero sin perder esa base a enseñar, esa base a sembrar, la misma base que Hostos, ese mismo concepto de siempre dar conocimiento. Interactúa con los intelectuales de Argentina y ¿qué hace? En vez de establecerse y decir, no, yo soy el mejor del mundo, no, comienza a dar, a enseñar, a transformar, a ilustrar sin tener que romper ese esquema de la enseñanza, esa relación entre maestro y alumno, que los grandes maestros, y tú sabes esto, Nati, porque trabajas en el campo, establecen con los alumnos, ¿verdad? Pero te voy a hacer una pregunta, ahí es que estamos en conversación. Esa experiencia tuya, háblanos un poquito de tu experiencia con los estudiantes como maestra, antes de entrar en materia. Sí, exactamente, sí, Natalie, vamos a explorar cuando activé el micrófono cuando hablabas de esa como una pasión que él tenía, como que no se estuvo tranquilo. Ajá. Y te habla también del fomento de bibliotecas, es decir, él tenía como un gran sueño y era que se pudiera plasmar aquí, no sé, en República Dominicana, ese amor por la literatura, por la lectura, que se formaran intelectuales. Entonces, al no poder hacerlo, como ya bien tú has contextualizado esa parte, por las situaciones que se le presentaron, él no se queda tranquilo y sigue buscando ese norte para lograr que se ame, que se quiera leer, que se quiera la persona formar intelectualmente. Y otra cosa también que nos habla de Pedro, de ese Pedro ya en la parte personal y eso, es el poema Mi Pedro, que le escribe su madre, en donde ella expresa las bondades de su hijo, las curiosidades, esa pasión por leer, ese amor por la patria, todas esas cualidades que hemos visto en la biografía de él y en los materiales que nos pueden dar luz sobre la vida de Pedro Enríquez Ureña, lo plasmó su madre en ese poema, señores. Y con relación a mi experiencia, pues sí, hay una relación de amor, podríamos decir, de amor puro, de un amor limpio, cuando el maestro quiere que realmente el estudiante aprenda y quiere conectarlo con la lectura, porque entiende que es la base para el crecimiento intelectual y que esto le llevaría a transformar su vida. Entonces creo que eso es lo que vemos en el Pedro Enríquez maestro, una persona incansable, con una pasión incesante por dar, como tú decías. No es que aquí estoy yo soy el grande, ya soy reconocido fuera de mi país y quedarse tranquilo, no. O sea, quiere seguir dando. Y eso lo ponía yo de ejemplo también en una entrevista que tuvimos hace poco. Y lo ponía yo de ejemplo te ponía de ejemplo a ti, Leonardo, ponía de ejemplo a otros escritores, que qué bueno que uno tiene contacto con ellos, que van a los liceos, que van a las escuelas, que vienen al país y uno solicita que por favor vayan a tener ese contacto con los estudiantes y van, dan lo mejor de sí, lo hacen con alegría, con entusiasmo, y ese es un gran aporte, porque no es que aquí está el libro de Leonardo Nin y tú puedes leerlo, no, tú puedes conocer también el autor, tú puedes socializar con él, tú puedes entrar en contacto
y mira de qué forma, como las veces que lo has hecho y el aporte que has hecho, por ejemplo, en el Liceo Ercilia Pepín, que es uno de los más reconocidos de aquí de San Francisco de Macorís, la forma en que conectas, bueno, yo creo que sí, que realmente tú has leído a Pedro Enríquez Ureña, porque conectas con ellos, utilizas, a pesar de todos tus estudios y toda, ¿verdad? Todo el conocimiento que tienes, sabes llegarle a los muchachos, podríamos decir así en términos populares, ¿verdad? Para que ellos conecten con esos contenidos, ¿verdad? Esas teorías sobre el español aquí en Santo Domingo desde sus orígenes, pero ¿de qué manera? Porque lo haces hasta como jocoso y así, entonces creo que es una competencia, ¿verdad? Comunicativa que tienes bastante Sí, desarrollada y qué claro. bueno que al igual que Pedro Enrique Ureña, hay personas eh, que están trabajando por la misma línea, por no dejarse vencer. Sí, Sí, así es. por eso fue que invitamos a Nin, por eso mismo, por sus cualidades como educador, como didacta, ¿verdad? Una persona que se da a entender fácilmente. Sí, pero una de Y, las cosas que a mí sí, me fascinó con Nati, por eso fue que le hice la pregunta cuando estábamos en el flujo de la conversación, era eso, porque yo he visto a Nati en el salón de clases y yo creo que Nati exemplifica el contenido del español de Santo Domingo en la enseñanza. Me explico. Y es que Nati viene de una región, y Edward también, la región norte de Cibao. Y más tarde, cuando estemos desglosando el contenido del libro, el contenido fonético, semántico, estructural, la sintaxis, la fonética descrita por Pedro Enríquez Ureña, nos vamos a encontrar de lleno con que las cosas que nos creemos que están mal dichas o maldecidas, como dicen en el campo, no están tan malas como nos han hecho creer. Y es que se nos ha vendido un mito. Y por eso yo me quedé fascinado cuando escuché a Nati en el salón de clases utilizando esas variantes fonéticas típicas del Cibao, con ese arcaísmo cargado, con ese dominicanismo acabadito de salir del barco, con esas expresiones nuestras que son tan viejas como el español en América. Porque aquí, de acuerdo al libro de Pedro Enríquez Ureña, de acuerdo a la historia de nuestro continente, fue el centro donde el español se homogeneizó, donde se aplatanó, diría yo, donde el castellano, el español, la lengua de Góngora, se convirtió en esa lengua que más tarde serviría de ente de comunicación al mundo. Y no fue España solamente que llevó el español a América, fueron nuestros taínos, nuestros negros, nuestros pueblos subjugados, los soldados de a pie, que describe Belair del Castillo y que el gran Pedro Enríquez Ureña cita en su obra. algo que yo hablaba con Natalie antes de comenzar a grabar es que Pedro Enrique Ureña podría considerarse como el escritor dominicano más conocido, más universal, ¿verdad? Su impronta se nota en su labor, en su periplo que tuvo como tú mencionabas ahorita, que pasó por México, por Argentina, y realmente es así. O sea, cuando tú hablas de escritores dominicanos que son universalmente conocidos, el nombre de Pedro Enrique Ureña sale a relucir. ¿Sí? Así mismo es. Este libro yo creo que debería ser enseñado en todas las escuelas, debería ser parte del currículum de la educación secundaria, no primaria. Yo diría que parte ya de la educación preuniversitaria de República Dominicana. Primero porque le permite un cierto grado de orgullo al español dominicano. Y segundo porque te expone a una serie de obras fundamentales de la literatura y de la lengua española. Aunque, si bien es cierto que Pedro Enrique Ureña es, yo diría, el intelectual por excelencia, en este libro hay algunas cositas en las que yo entro en desacuerdo con Pedro Enrique Ureña. Así, vamos a hablar de eso, que tú me comentabas antes de iniciar la grabación, de que había algunas críticas que tú querías hacer a este trabajo
de Pedro Enrique Ureña. Entonces vamos a entrar en materia de inmediato, si tú lo ves Sí, bien, sí, ¿verdad? no, yo creo Sí. que antes de comenzar a desglosar los temas, porque los temas ya todos los conocemos, todos sabemos que decimos ello hay, todos decimos los peje, decimos uno Correcto. se, Sí. decimos este tipo de variantes fonéticas de, por ejemplo, como eh, casimente, ese tipo de expresiones nuestras ya la conocemos, Suprimir la S en posición final. así o me se fue en Me vez se de se me cayó. fue. ¿Cómo fue? Exactamente. Me se cayó. Me se cayó. Sí, Sí, sí. sí. Sí, pero una cosa que me preocupa mucho y esto es común en todos nuestros hispanistas y nuestros intelectuales de la lengua española es que a veces se les olvida el entorno americano per se. Me explico. El diccionario de Nebrija, que es, diría yo, que el primer diccionario de la lengua castellana, escrito, ¿no? Entonces, pero se escribe en qué año? 1505, más o menos. 1494 es cuando se hace la primera presentación del diccionario. Pero ese diccionario ya tiene palabras taínas dentro de sí. Aparece la palabra hamaca, canoa, dentro del diccionario de Nebrija. O sea, que ya España, con todo y la lengua y sus variantes y sus hablantes, recibe palabras de América. Tan importantes que Nebrija se vio obligado a incluirla dentro del diccionario. Segundo aspecto que me preocupa de las fuentes usadas por Pedro Enrique es que cita al Quijote, cita las novelas ejemplares, cita arcaísmos, pero estos arcaísmos no son tan arcaicos. Me explico. Si el Quijote, que es la obra cumbre de nuestra literatura, se publica ¿en qué año? 1605, la primera edición, y la segunda edición más o menos termina por 1615. Estamos hablando que Santo Domingo queda fundado más o menos en el 1496, 96, sí. más o menos. Y de 1500 a 1615 son 115 años de evolución lingüística, independencia lingüística. Más aún, si vemos la fundación de la Universidad Santo Tomás de Aquino, la primera universidad de América, precede al Quijote por más de 60 años, 2 generaciones, 3 generaciones, porque en esa época la gente solamente vivía de 20 a 30 años. Entonces, ¿por qué siempre en las formaciones verbales, en las formaciones sintácticas, en las formaciones dialectales, siempre nos vamos a Europa? Que es lo que acontece con San Nicolás Penson cuando quiere destruir el nombre Quisqueya, decir que eso fue un error de Pedro Mártir. No, lo que pasa es que son hispanistas. Y el hecho de ser estrictamente hispanistas no le permite salirse del canón de la lengua española, pero siempre desde España hacia nosotros. Pero nosotros somos muchos más hablantes que España. Claro, hay muchos más hablantes del español fuera de España que en España, ¿verdad? Exacto, y no solamente eso. Pero ¿quiénes fueron los conquistadores que vinieron? ¿Venían de dónde? De Castilla, de León, de Extremadura, ¿verdad? Y de Andalucía. Entonces, hay ciertos elementos que se le dan a esas variantes dialectales como procedentes, por ejemplo, del español de Castilla o el español de León, la variante fonética de León. Sin embargo, se nos olvida el elemento taíno y negro, bantú, africano, en la modificante del español. ¿Y por qué México dice pa? Pospa. Fíjense cómo va que el pa y las variaciones fonéticas del Caribe andaluza van Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, Yucatán, México hasta Centroamérica. En Centroamérica se cortan desde Guatemala para abajo, que viene a ser la capitanía de la colonia. Pero la variante fonética entre México y Guatemala es muy marcada. ¿Pero por qué se preguntan? ¿No se ha preguntado eso? Y fue lo que Pedro Enrique Ureña describe al principio del libro, que es América, y esa es la parte introductoria del libro, dice que el español que se va a América es el español que sale de la calle Santo Domingo, porque no podemos obviar que Cortés sale de Azua de Compostela,
se va a Cuba. Pizarro sale de Santo Domingo. Ponce de León, Santo Domingo. Es tanto así que en ese entonces no había República Dominicana, Santo Domingo era el centro de la capitanía. Y es por eso que Pedro Enrique Ureña al comienzo del libro dice, si bien es cierto que existen variantes dialectales en las afueras de Santo Domingo, en las zonas rurales, el castellano o español hablado en las ciudades es de carácter homogéneo y no pertenece a un grupo específico, sino a un castellano universal, que no es de Castilla, que no es de León, que no es de Extremadura y que no es estrictamente andaluz. Y ese español, el que se va a América, precisamente con el mismo Pedro Enrique Ureña, que se va a México, con esa emigración desde principios de siglo, con la España boba, con las despoblaciones de la clase blanca que se va de la isla y se lleva el español, ¿a dónde? A San Cristóbal de las Casas, a México. Se lo llevan a donde, a Guadalajara, con los negros, con sus indios, con sus esclavos. Es tanto así que en toda Centroamérica la palabra para el mediofondo que conocemos en República Dominicana como la falda interior es inagua o enagua. Es tanto así que palabras como canoa desplazan a la amadía, que es el arcaísmo español, y a la palabra nahuatl y a la palabra maya, la sacan completamente del vocabulario. Entonces, ¿cómo es posible que una palabra hablada por tal vez 1,5 millones, 2 millones, para exagerar un poquito la población de la española en ese momento, o de Quisqueya o Haití, tenga tanto poder que se imponga a más de 120 millones de habitantes que tenía la América continental? Y de eso habla Pedro Enrique Ureña, ese argumento de que ese español nuestro de las ciudades se va a la América continental. ¿Qué diferencias se podrían establecer entre lo que se hablaba en las ciudades y lo que se hablaba en las zonas rurales? Y si de ahí surgen los regionalismos. Háblanos un poco de eso, a ver, para que nos ilustres a todos los que no somos lingüistas y que no conocemos esos detalles tan técnicos a veces de la lengua, para que todos aprendamos un poco, ¿verdad? Que esa es la idea. Sí, precisamente es lo que Pedro Enrique Ureña acentúa en la introducción del libro. Algo que había mencionado hace unos segunditos es que el cabildo del virreinato está en Santo Domingo. Si, por ejemplo, en Cuba o Puerto Rico o las tierras conocidas antes, o sea, estamos hablando por 50 años, son casi 2 generaciones, antes de que el virreinato se moviera hacia hacia la Nueva España de México y también hacia Cartagena de Indias, que ya pasamos después a ser irrelevantes, y el cabildo, la corte, la Real Audiencia de Santo Domingo prácticamente quedó abandonada, ¿no? Entonces, ¿qué acontece? Esto obliga a que la clase intelectual, que son los abogados, que son los jueces, que son los ricos que tienen propiedades, que desde España vienen con cierto grado de educación, se concentren en la capital, Santo Domingo, porque aquí es donde tienen que venir todos los casos legales de la época. Si, por ejemplo, habían 2 españoles que tenían un conflicto en Cuba o en Puerto Rico, tenían que traer el caso a Santo Domingo, venir en barco, esperar 2 o 3 meses o el tiempo que tomara en llegar y litigar el caso en Santo Domingo. Entonces, por lo tanto, esto crea, recordemos que el latín, por ejemplo, que fue la lengua madre que dio origen al español y a latín, pero el latín, ¿qué pasó con el latín? Se convirtió en una lengua estructurada, cerrada, solamente hablada por la iglesia. ¿Qué pasa con esto? Que lo mismo le pasa al castellano momentáneo, es que toda la clase intelectual se concentra en Santo Domingo y tiene que venir acá. Entonces eso crea un español homogéneo, un español arcaico de la clase que lee, la clase dominante, la clase cultural de la época. Que más tarde esa clase cultural de la época es la que se va hacia la Nueva España, se va a Sudamérica, pero se van de la isla. La mayoría no se van de España.
Si bien es cierto que España tenía un contingente fuerte de inmigración, la mayoría de la población americana fue lo que llamamos la población reciclada, la misma población que llevó a Máximo Gómez a Cuba. Máximo Gómez se va a Cuba no como soldado dominicano, se va como soldado español, general español. Y luego se da cuenta que está peleando del bando equivocado y cambia. Eso mismo le pasa a la familia de Betances, el prócer puertorriqueño. Y es que la familia de Betances se van ¿de dónde? De Santo Domingo a Puerto Rico, y Betances se casa con su prima, pero la familia de Betances, el prócer puertorriqueño, es de Santo Domingo, no es puertorriqueña. ¿Por qué? Porque existía esa hegemonía, pero Santo Domingo era el centro de la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Esto crea una diferenciación, porque si nos vamos un poquito más atrás, no sé si han escuchado hablar de la rebelión de Roldán. La primera rebelión de 1605 fue, sí, 1605, la primera rebelión armada en América, en el continente. ¿Y qué dice la historia sobre la rebelión de Roldán? Que cuando ellos lograron apaciguar la rebelión, ¿cuál fue el castigo que le impusieron a los soldados que se rebelaron? Le quitaron la ciudadanía española, y eran 200 ellos, y lo obligaron a casarse con indias y vivir como indios en la zona del Bauruco. Esa zona, si notan, tiene una variante fonética muy única y hablan con la R muy diferente a como se habla donde en la región norte o Cibao de República Dominicana. Pero esa variante fonética del Cibao se da debido a otras influencias. Mi teoría, y una vez más es simplemente una teoría, es que existe una gran influencia ciguayo, macorix e igneri en el hablar de los samanes, que son la gente del Cacicazgo de Magua, que incluye lo que es Tenares, el Cibao, La Vega, Samaná. El nordeste. El nordeste completo. ¿Y quién habla con la I? El nordeste. Fíjense que el este, muy raro, y el sur no habla, pero el sur ¿qué era? El sur era taíno estricto, era un taíno. El sur oeste, el habla es parecida al habla de Cuba, solo que en Cuba se omite la R y la L como con un poquito de pausa, ¿no? En vez de puerta dicen puerta. En el sur se acentúa la R, en San Juan principalmente, pero eso tiene que ver mucho, de acuerdo a mi creencia, tiene que ver mucho con las lenguas nativas. Y es una cosa esa que me preocupa un poco, porque Pedro Enrique Jureña en la obra lo ve todo desde el punto de vista hispanista. Tenemos que ver otro elemento importante. Por ejemplo, Tirso de Molina, que es otro de los grandes de la literatura de la poscolonia. Escribe en Santo Domingo, vive en Santo Domingo, ¿dónde? En el 1618. En esas calles de Santo Domingo que todo el mundo pasa por la zona colonial. Y más o menos 30 años más tarde, en México, en el 1648, ¿qué acontece? Sor Juana Inés de la Cruz, otro fenómeno. Pero aunque estas personas escriben en español, sus realidades no son españolas. La realidad de Sor Juana Inés de la Cruz es una realidad américo-mexicana. La realidad de Tirso de Molina es una realidad américo-criolla de Santo Domingo. Y no podemos descartar que aunque sí son arcaicos en relación a Pedro Enrique Jureña, no son arcaicos en relación al descubrimiento de América, a la colonización de América y a la evolución del español de América. Y tal vez por eso quizás nunca la academia a mí me acepte, porque yo lo veo desde el punto de vista etnográfico, el punto de vista de la formación fonética del estudio de cuando dos lenguas se juntan, que crean el dialecto, que crean el patuá, que crean el creol. Pero en esta obra, si bien es cierto que es, diría yo, el organigrama, ¿no? El esqueleto, diría yo que es el desglose de tantas expresiones que decimos nosotros dominicanos, es vista desde el punto de vista estrictamente hispanista. Y que no nos equivoquemos, Pedro Enrique Jureña sí escribe incluso una obra sobre las palabras taínas en Santo Domingo también, porque él entiende que son demasiado fuertes. Y sí le dedica un espacio en el libro
pero no profundiza desde el punto de vista etnográfico. También tenemos que entender que la lingüística ha evolucionado mucho desde la época de Pedro Enríquez Ureña. Ha evolucionado de manera tal que ya los conocimientos que tenemos sobre lingüística han variado. Ya no es solamente filología, eso no es solamente ver una palabra por lo que significa. Ahora tenemos que ver la lingüística tiene que ver con el contexto social, cultural, histórico que da origen a ese uso de palabras. Sí, con relación a eso que tú dices, me sitúo en la época en que Pedro Enríquez Ureña escribió esta obra. ¿Cómo él se documentó? ¿Cómo era la metodología, vamos a decir, de un investigador, de alguien que quería escribir sobre la lengua? ¿Cómo lo hacían? ¿De qué fuentes se nutrían? ¿Cuál era su metodología? Si Sí, se pudiera decir. En ese sentido quería preguntarle también a Leonardo eso mismo, como Sí. si él tenía como ese sentido absoluto, ¿verdad? Esa relación así con el castellano, obviando todas esas otras partes, se supone que tuvo que tener alguna influencia. Y va de la mano con la pregunta que hace Edward. O sea, la parte metodológica de él para investigar todo esto, sabiendo nosotros todas las limitantes, que no es como que yo entre a Google y busque una información, sino que eso fue un trabajo arduo, nos imaginamos nosotros. Entonces, se ve que hay cierta influencia ahí o una limitante. ¿Cuál sería esa limitante que él tuvo para hacer estas afirmaciones con relación a eso que dices? Sobre que él, ¿verdad? Todo lo vertía por ahí, por el castellano. Te voy a citar la cita que tú presentaste al principio en la introducción, ¿verdad? Dice Borges, es que parecía que lo había leído todo. Parecía haberlo leído todo. Señores, en esa época, ser intelectual requería mucho esfuerzo. Porque no existían los mecanismos, los métodos que tenemos hoy en día. O sea, tú tenías que literalmente leer la obra, tomar notas bien tomadas, desarrollar un esquema de notas para saber dónde estaba cada nota dentro de tanto papel. Y tener muy buena memoria y muy buena disciplina al momento de estudiar una obra. Hoy en día no, hoy en día es muy fácil. Con un documento en PDF tú escribes una palabra y te aparece instantáneamente. Te ahorras 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas de trabajo. Cuando se te pierde una cita, le das a voy a usar un anglicismo y me perdonan, un search, no una búsqueda, porque la búsqueda nunca la van a usar en ese contexto. Y tienes ya el documento que se perdió, la cita, la fecha. Entonces, otro aspecto importante es que los análisis lingüísticos, los métodos comparativos de la lengua, la perfección de estos métodos evolucionó años más tarde. O sea, a Pedro Enríquez Ureña. O sea, Pedro Enríquez Ureña yo le llamaría el protolingüista. O sea, el elemento que tiene mucho conocimiento, el elemento genio, el intelectual serio. O sea, que la ciencia de la lingüística todavía no estaba desarrollada en plenitud cuando él se atrevió a escribir esta obra. Exactamente. O sea, no tenemos los conocimientos y las teorías que tenemos hoy sobre análisis comparativo de la lengua. O sea, como diríamos los dominicanos, fue casi a mano pelada. No, porque bueno, como te digo, pero Enríquez Ureña enseñó en Harvard. Ok. Y yo estoy buscando, y esto solamente yo tendría que preguntarle a Chomsky si pasó por mano de Pedro Enríquez Ureña, porque es que todo el mundo en Cambridge pasó por mano de Pedro Enríquez Ureña. Los intelectuales de hoy, modernos, de la generación de Sábato, la generación de los intelectuales modernos, sí, pasaron por Pedro Enríquez Ureña y lo conocieron, y conocieron su obra. Nin, decías algo muy importante sobre las variaciones dialectales. Y pienso como maestra, ¿verdad?, que es una oportunidad para
hablar sobre esos estudiantes que llegan a nosotros con esas variaciones, para nosotros saber manejar esas situaciones, motivarle a la lectura, motivarle al crecimiento intelectual para que consigan esa forma de pronunciación más neutral, ¿verdad? Pero sin maltratar, sin denigrar, sin discriminar, entendiendo que si grandes lo han hecho, pues ¿quiénes somos nosotros, verdad? Para venir a decirle a un estudiante que está hablando en público y que está construyendo su autoestima, construyendo esa idea también en el ambiente académico, qué sé yo, mandarlo a callar, o que esa palabra no se dice así, o esto está mal, corregirlo de una forma así denigrante. Entonces, qué bueno que hablamos de estos temas para que, claro está, sin dejar de fomentar la lectura y el uso adecuado de la lengua, pero hacerlo de una forma sutil, ¿verdad? Si un estudiante dice una palabra pues que está mal pronunciada, repetírsela de una forma adecuada, invitarle a leer algún texto en donde pueda practicar esa palabra, hacerlo de una forma dinámica, en el mismo hilo, ¿verdad?, de la clase ahí, y no hacerle sentir mal, porque aquí se van creando esas frustraciones de los estudiantes y luego no quieren exponer o se sienten que están, y como dices, es algo natural. Es algo que surge de forma espontánea, incluso nos pasa a nosotros también los profesionales, y se nos salen expresiones cotidianas, ¿verdad? Fluyen en el momento, y qué bueno escuchar esto de profesionales como ustedes, ya lingüistas, que están pues muy preparados en este ámbito, y que nos sintamos bien, a pesar de que en cualquier momento una expresión ya propia del Cibao se presente de forma inesperada en nuestro discurso académico, no sentirnos mal, sino saber que somos una construcción diaria, ¿verdad? Cada vez que leemos, cada vez que escuchamos estos podcasts de Edward o cualquier otra videoconferencia con algún otro lingüista, pues entender que lo estamos haciendo bien y que somos una construcción. Así es muy acertada tu observación. Bueno, hablas como maestra. Así es. Entonces, sí, así es. Así que qué bonito. Pero para poder, por ejemplo, en pintura, para poder crear arte abstracto con sentido, primero tienes que aprender a hacer bodegones. Primero tienes que aprender las herramientas necesarias del lenguaje. Y una cosa que en el país es necesario, ojalá la Secretaría de Cultura, ojalá la Secretaría de Educación, pues inviertan un gran capital en enseñar la lengua básica española a los muchachos. Me explico. Una vez que un muchacho conoce todas las herramientas gramaticales de la educación primaria, secundaria y universitaria, ¿no? Ahora tiene la libertad de explorar y entender por qué H, X o R es así y por qué es diferente de como yo aprendí en casa y como debería ser. Me explico otra vez. En el texto, por ejemplo, Pedro Enríquez Ureña dice que tenemos un grupo de variantes fonéticas que decimos ello hay. Lo que mencionamos anteriormente que dice me se fue. Habla de que si tú me vas a decir ¿qué tú quieres? Y él le atribuye esas variantes fonéticas al andaluz. Sin embargo, yo como lingüista, como etnógrafo, yo no lo pongo en el andaluz, lo pongo más en el francés. Ello hay, il y a, me fui. Eso es parte del creol. En el creol todo es mue paconé. Yo no hablo. Mue mem, yo me llamo. Mue, me. Eso es creol haitiano. Eso es un derivado del francés en la isla. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú quieres? Eso es francés. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu dis? Eso es francés. Pero Enríquez Ureña
se lo da Andalucía. Y tendrá sus razones, pero yo puedo también. Una cosa que a mí me gusta de las ciencias es que se puede argumentar en contra de lo establecido. Si nosotros ahora mismo tomáramos la obra completa y dijéramos, no, esta es la base absoluta, porque Pedro Enrique Ureña lo dijo. Exacto, no se puede caer en el dogmatismo, ¿verdad? Todo está seríamos una religión, entonces crearíamos la iglesia de Pedro Enrique Ureña. Exactamente. Pero ese es mi argumento, o sea, yo puedo estar equivocado. Mañana vendrá otro intelectual joven o viejo que dirá, no, Nin estaba equivocado, porque esa variante yo la encontré en el guaraní del Amazonas, de Paraguay, el guaraní para allá en Uruguay, o la encontré con la tribu Yanomami de Venezuela, porque eso es ciencia, es decir, ok, si bien es cierto que él dice y establece eso, también es cierto que los nuevos conocimientos, las nuevas informaciones que tenemos y el acceso que tenemos a ciertos elementos nos permiten argumentar que es así. Pero ¿por qué yo puedo discernir eso? Primero, porque creo conocer la gramática española. Por lo tanto, puedo saber qué es español y qué no es español. Segundo, porque puedo conocer la gramática francesa y parte de la gramática creol. Por lo tanto, te puedo decir qué es creol, qué es francés y qué es español. Pero ¿dónde radica eso? Primero, en la formación educativa, en la lectura. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender escribir 10, 20, 30 obras si tú no has leído Nebrija, si no has leído Al Quijote de la Mancha, si no has leído las novelas ejemplares, no has leído El Cantar del Mío Cid. Seguimos. Si no has leído claro, la base. Si, como dijo Borges de Ureña, Enrique Ureña, lo parece haberlo leído todo. Ahí radica y ahí se presenta ese elemento único de esa relación entre maestro y la libertad a hora de romper el lenguaje. Y en Santo Domingo tenemos un problema serio ahora mismo. Porque ¿quién eran los que antes nos regalaban palabras al castellano y a las lenguas? Los escritores, los poetas. Juan Bosch con los tutumpotes, los hijos de Machepa. Un sinnúmero de palabras. ¿Pero quién la daba? Juan Bosch. ¿Pero quién la inventaba? Eran personas con una base de poder liberarse del canón, pero conocían el canón. O sea, ahí está la diferencia entre lo que predica Pedro Enrique Ureña, en que tenemos que saborear y entender la lengua desde el punto de vista de la conciencia. No podemos guiarnos de los modernismos baratos y livianos que son temporales, porque carecen de fundamento. Si representan una población hablante, y desde el punto de vista antropológico, yo como antropólogo, para mí es una mina de oro. Desde el punto de vista de la lengua en sí, es problemático, porque ¿quién controla ahora la lengua? ¿Cuántas palabras dominicanas hemos recibido en los últimos 3 años? Pre-COVID. La pámpara, chapeadora. Pero ayúdenme, que ustedes están allá en la isla, ¿eh? Sí. El molineo, el tarjeteo. El teteo. Tarjeteo, fumiteo. Sí. Yo a veces me pongo a pensar, Leonardo y Natalie, que muchas veces esas palabras surgen de la imposibilidad de, dadas sus limitaciones en cuanto a su vocabulario, de expresar algún concepto, alguna idea, con palabras que ya existen, que no es necesario inventar ninguna otra palabra para tú expresar esa idea o ese concepto. No sé si ustedes lo ven así o qué, ¿cómo lo ven ese fenómeno ustedes como especialistas en la lengua, en el caso de Leonardo, y la docencia, en el caso de Natalie? No, pero Natalie también es lingüista, ¿eh? No te pierdas. Sí. Bueno. Ella se esconde. Corrijo entonces. Déjame aquí con mi perfil bajo, por favor. No. Dicen que de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. No. Estamos hablando con ese dominicano arcaico. Eduardo, eso pasa debido a la carencia en lingüística. Eso pasa como un fenómeno de onomatopeización. Metaforización del lenguaje. Un ser humano domina 1000 palabras. Un ser humano averaje, 1000 palabras. El resto son repeticiones y combinaciones guiadas por una gramática universal lingüística para comunicarte. Por ejemplo, los verbos con los modificantes, los sufijos y los prefijos
te permiten con una sola palabra, yo con una sola palabra te puedo decir 20.000 expresiones, solamente usando la gramática. ¿Te doy un ejemplo? Sí, vamos. Mira, tíralo. La vaina que comenzamos esta noche es una tremenda vaina. Porque yo he visto como 1000 vainas similares, pero esa vaina que escribió Pedro Enríquez Ureña es una vaina muy única. Porque si analizamos la vaina, podemos ver que a veces nos encontramos con ciertas vainas soltadas, vueltas, pero a fin de cuentas, la vaina central del texto es ese. Porque si Pedro Enríquez Ureña se había puesto a escribir vaina y no hubiera leído tanta vaina como leyó, hubiéramos terminado con una vaina diferente y no esta vaina. Una vaina buena, una vaina bacana, una vaina chévere, pero en fin, una vaina. Yo te decía cuántas palabras, 5 palabras fuera de vaina, porque era necesaria, porque no tenía una muletilla o una transición o un verbo, y me vi obligado a utilizar, yo utilicé sonidos onomatopéyicos, vaina está haciendo, pero como tú conoces la gramática del castellano, entendiste todo lo que yo te dije, y cogiste más o menos una idea de lo que a lo que me refería. Está hablando de que el texto es este texto, escribió, leyó muchos textos, y utilizo sustituciones. ¿Por qué? Porque carezco del lenguaje necesario, del vocabulario. ¿Y cómo se adquiere el vocabulario? Leyendo, consultando los diccionarios, consultando los boletines de la academia, consultando los clásicos, consultando las obras que ya han pasado el sedazo literario y el colectivo ha dicho, esta obra vale la pena. 100 años de soledad, hay que leerlo. Cuando una sociedad o una nación, desde el punto de vista lingüístico, el vocabulario se pierde porque, primero, no hay una educación básica. Segundo, no hay una retroalimentación externa del lenguaje. Me refiero que como somos isla, el español que nos llega es un español de televisión. Que el español y gracias a la televisión y a la novela mexicana que han salvado el español en Santo Domingo. Porque si no existiera esa retroalimentación, por lo menos auditiva, en la radio, en la música, en la televisión, en los videos, hablaríamos un patuá diferente al creol haitiano, pero un patuá de español. ¿Cómo tú estás? Yo voy ahí. Entonces, esos fenómenos pasan cuando la sociedad no tiene una base sólida del lenguaje que está rompiendo. Cuando estábamos ideando este programa, yo te comenté de que en uno de los grupos a los que yo asisto, de escritores, ¿verdad? De aquí de República Dominicana, alguien comentó, o sea, con relación a otro taller, como esa gente no tiene endema a nosotros. Ajá. Entonces, ¿tú te acuerdas que yo planteaba que el significado que ellos atribuían a ese vocablo, dema, ¿verdad? Que supuestamente se derivaba de demagogia, pero que realmente no tenía nada que ver con la palabra demagogia. Y que cuando tú te ponías a analizar, esa expresión dema significaba como animadversión o menosprecio, cuando te ibas al fondo. Pero como hay esa carencia en el vocabulario, como hay esa pobreza, ¿verdad? En el vocabulario, tienen que inventarse expresiones, cosas que están perfectamente definidas en el español. Que tú no tienes que inventarte nada, porque todo está ahí. Pero como la desconocen y nunca leído en el periódico, entonces ya están desligados y ya el español que están hablando, sí tiene la gramática española, sí tiene palabras españolas, pero su significado ya no es el mismo porque el hablante carece de entendimiento de la palabra utilizada y está hablando como utilicé el concepto de vaina. Exacto. Anteriormente, está hablando solamente en base al elemento gramatical y apostando a que tú entiendas. Por eso el dominicano siempre te pregunta, exacto, ¿tú me entiendes? ¿Tú sabes? ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Tú sabes? Porque esa es la cuestión. Entonces se obliga a uno a aprender una jerga, como aprender un segundo idioma. Cuando tú se supone que tú entiendes, están hablando en tu mismo idioma, entre comillas, y tú deberías entenderlo. También pienso que hay una parte también cultural ahí en el sentido de que el dominicano, podríamos decir que se cree más tigre, ¿verdad?, que todo el mundo. Si uno escucha las frases típicas del dominicano, como por ejemplo en la plataforma de TikTok, que se está utilizando mucho ahora,
hay venezolanos que están imitando a los dominicanos y hay otras nacionalidades que están ganando likes, diciendo cosas típicas del dominicano o cómo hablan los dominicanos y todo eso, toda esa parte, nos damos cuenta que hay cierta como intención de lucírsela y siempre quiere como le dimos como Es como una moda, ¿verdad? tato y no hay nada, o Exacto. sea, siempre quiere como ganar, ¿verdad? Tú estás Sí. claro, tú estás cloro, le llegaste, o sea, siempre quiere ser como el protagonista. Entonces, no sé si esas frases típicas del dominicano que son, o sea, son las que nos están dando a conocer a nosotros, esas frases, porque es lo que uno ve en esas plataformas modernas ahora. No sé si tendrá que ver un poco con esa parte ya cultural ya del dominicano, que donde llega cree que se la sabe toda y que es más tigre que todo el mundo. Sí, pero en ese argumento entran diferentes factores sociales, culturales y migratorios. Me explico. Lamentablemente República Dominicana, o afortunadamente, porque las migraciones son buenas, porque te nutren, y te dan otra perspectiva de la vida y poco a poco te dan algo nuevo y te embellecen. Aunque no lo creas o no lo sepas. Te liberan de prejuicios. Te liberan de prejuicios. Las migraciones son buenas, aunque al principio se vean malas. Lo que pasa es que el mundo nos cambió. Y nos cambió sin nuestro permiso. Y de repente pasamos de ser una sociedad basada en la cultura escrita, en el que el cerebro se veía obligado a transmitir el símbolo de la palabra, conceptualizarlo, quemar neuronas y entender que la palabra manzana, son 3 sílabas, ¿verdad? Manzana, 3 sílabas, ¿verdad? Sí. Esas 3 sílabas no te daban una imagen. Por lo tanto, tenías que primero usar un esfuerzo fonético, pronunciarla y transmitir esa imagen de blanco y negro ocular a una imagen, y entonces tu cerebro tenía que ponerle ¿qué? Olor, sabor, textura, y estaba ligada a la realidad de la persona o del lector de la palabra. La cultura visual, desafortunadamente, impone y limita el concepto de pensamiento. No es lo mismo un libro que una película. La película entretiene más, pero yo te pregunto, ¿cuántas películas te acuerdas? Muy pocas. Tienen que ser obras maestras para una obras maestras y que hayan tocado elementos emocionales del cerebro. La lectura se queda. Correcto, se Y el fija. efecto emocional de la lectura es distinto, porque se queda contigo. Hay libros que tú lo lees y se te pasa. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Desde el punto de vista social, cambiamos y el narcotráfico nos hizo un daño fatal. La corrupción, peor. ¿Por qué? Porque a falta de un sistema educativo sólido, nuestros muchachos se vieron obligados a buscar sus filósofos en Netflix. Ya no es Platón, Sócrates, Descartes. Ahora el filósofo es el Alfa, es Don Miguelo, es Chimbala. Así Sí, es. esos son los referentes que hay. Entonces, pero ¿qué pasa con esto? Sí. Es que Chimbala y esos tipos, mira lo que pasó ahora con el tema de, ¿cómo se llama este tigre? César, ¿qué se llama? El Matatán, ¿cómo que dicen? El abusador. El abusador. ¿Cuál es el modus operandi? El método de lavado de César. Buscaban muchachos sin ningún tipo de conocimiento de música, agarraban una base rítmica de 3 minutos, repetían el mismo sonido tipo payola, tucutá, 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 y creaban un disco de dembow. Entonces, la realidad del narcotráfico, a falta de una política sólida de educación, permitió que nos cambiaran los filósofos. Ya no es Pedro Enríquez Ureña. Yo soy por ejemplo, yo soy un dinosaurio, yo soy una especie en extinción. Yo tendré suerte si me lee tal vez Los Amigos, porque la sociedad siguió sin nosotros y nos dejó fuera, porque no somos buenos para ellos. ¿Por qué? Porque retamos la comunidad. Entonces es muy fácil. Por ejemplo, otro día yo vi en República Dominicana una tipa que se llamaba la influencer, que le mataron un hijo, y le escuché hablar y dije, pero ven acá, Dios mío, ¿qué está diciendo esta mujer?
¿Y solo por qué? Por un par de likes, por un par de manitas azules. Entonces, esa es la nueva filósofa. Pero esa mujer no ha leído ni el periódico en su vida. Y ella es la que controla el lenguaje. Ella es la nueva predicadora del español de Góngora. Ella es la nueva predicadora del español de Quevedo. Entonces, ella es la que tiene a Cervantes en la boca, pero Cervantes ni siquiera de Sancho, y no lo sabe. Entonces, a falta de una lectura y una cultura de entretenimiento, una cultura visual, ¿qué es lo que llena? El morbo. ¿Y qué pasó con Roma cuando se metió al morbo? Que se convirtió en 5 lenguas diferentes: el español, el francés, el portugués. ¿Y qué pasó con la gente que hablaba latín? Se quedaron envueltos en una capilla, solos y aislados. ¿Por qué? Porque Roma no supo evolucionar. Entonces a nosotros nos está pasando lo mismo que a Roma. Y a mí no se me va a aprender la pámpara. ¿Se acuerdan de la palabra bichán en los años 80? Sí, yo me acuerdo. Sí. ¿Se acuerdan de la palabra bacano? Sí. ¿Se acuerdan de la palabra chercha? Sí, claro, chercha todavía no se usa. Pero muy poco. Ahora que teteo, el periodo de vida útil de chercha fueron ¿cuánto? 12 años, más o menos. Sí. El mismo auge que ha tomado la palabra chapeadora, lo tomó en algún momento la palabra peladora. También. Porque yo recuerdo que yo estaba pequeña y la abuela mía siempre hacía referencia, esas son unas peladoras. Exacto. Y era con ese sentido de pero era el mismo concepto. Pero que ya nadie dice grillo ni dice avión. No. Exacto, avión. Hace mucho que no lo oigo. Eso se usaba mucho cuando antes ese tipo es un grillo, es un avión. Y de hecho, y le cantamos cánticos, canciones. Los Kenton. Los Kenton fueron un grupo de merengue de los 80, ¿verdad? Para principios 70 y finales de los 80 y parte de los 90, pero ya no tanto. Eso es aclaración para los millennials y centennials, ¿verdad? Y los extranjeros. Exacto. Pero todas esas palabras, en un momento dado, me preocupaban. Sin embargo, su periodo de vida útil fue 10, 12 años y murieron. Ya nadie dice bichán, ya nadie dice grillo, nadie dice avión, muy poca gente. Y ya hay que explicarla. Cayó al arcaísmo. Eso mismo va a pasar ahora con teteo, con la pámpara. Y a mediado que República Dominicana evoluciona en el sistema educativo, que yo veo República Dominicana, yo creo en mi país, creo en República Dominicana como nación. Creo que aunque los esfuerzos no sean suficientes, hay esfuerzos. Hay países donde ni siquiera hay esfuerzos, señores. Por lo menos tenemos un sistema, un intento por lo menos. Y yo creo que ese intento, si logramos salvar por lo menos 12 muchachos de ese intento, estamos bien. Habrá valido la pena. Así es. Bien, amigos, como ustedes han podido apreciar, son muchos los detalles, los elementos y vamos a decir que el tema es un tema bastante amplio y enjundioso como para uno abarcarlo en un solo episodio de esta tertulia literaria de Papel Maché, por lo que vamos a invitarles a ustedes a que nos acompañen en una segunda parte que tendremos con estos invitados de lujo que nos honran aquí con su presencia, al menos virtual, ¿verdad? Leonardo Nin y Nathalie García. Nosotros vamos a retomar este tema donde lo dejamos en este episodio. Y yo simplemente voy a darle la oportunidad tanto a Leonardo como a Nathalie para que se despidan del público y nos inviten a todos a disfrutar de esta segunda parte que próximamente le estaremos brindando a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Me sentí muy bien. Seguimos comprometidos con seguir presentando nuestra experiencia a partir, ¿verdad?, de lo vivido y de lo que podamos estudiar. Y muchas gracias por el privilegio de compartir con la maestra, escritora, tremenda cuentista de República Dominicana, Nathalie García, y Edward, más que un hermano, bueno, yo diría que un aliado, un Quijote más, ¿no?, de estas empresas nuestras de querer salvar al mundo palabra a palabra. Entonces, nada, ya sea a través de Editora Papel Maché, a través de estos programas de podcast que celebramos, para mí es un privilegio compartir contigo de nuevo, con ambos. Y la próxima sección que
que pues desarrollaremos en la segunda parte, ¿no? de este conversatorio sobre el español Santo Domingo, va a ser pues ya desglosando las palabras en sí, las variantes, entrando en más detalle, diría que entrando en materia, ¿no? para darle a ver y conocer más sobre esta maravillosa obra de nuestro dominicano inmortal, el gran Pedro Enríquez Ureña. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.